Amigos, acabamos de comprar un auto sin haberlo manejado, sin haberlo visto en persona y les estamos por dar un tour. Ok, Toguchi, ¿vas a subir al nuevo auto? ¡Bom, bom, 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 bom! Muy bien. ¿Este es más alto que el otro o no? Un poco más ¿Pudiste? alto, ¿Pudiste, Toguchi? Muy bien. Acomódate. Ok, set. Distintos olores. ¿Auto nuevo, papi? Ok. Auto nuevo, viejo, pero auto. Ah, muy bien, bambino. Ok, te llevamos de paseo. No vas a hacer escándalo, ¿eh? Oh, A ver, vos a ver la rutina, papi, cómo es. Es otro auto, pero la rutina es la misma. muy bien. Togo en el auto. Bebe en el auto también. Vamos. Vamos. Ok, aquí estamos en el nuevo, viejo auto. Bolsa de pañales. Ok, sí, trae. Por las dudas. Bolsa de pañales. Hace Bolsa de falta. pañales. Nos olvidábamos. Bolsa para todo. Tengo en el bolsillo aquí. Cuando Ya. uno sale parece que hay que llevar. Hay que ir preparados. Hace falta mucha cosa. Colchita, ok, tengo una, pero sí, llevamos otra más. Bolsa de pañales. Samuel. Chao. Entonces, el video, esta parte del video, vamos a hacer un test drive para que veas cómo maneja este nuevo auto. Sí, la verdad es que yo todavía no me he sentado. Es la primera vez que me siento en este vehículo. ¿Ya? Y digamos que yo estaba un poquito preocupado y no muy convencido de lo que iban a hacer esta compra, por la manera en que ya le vamos a explicar cómo lo compraron. Ya. Pero resultó ser que lo que he estado mirando hasta ahora en este vehículo, a pesar de que es un vehículo bien antiguo, De 14 años. es del 2011, es un Chevy Equinox. Sí. Pero adentro está que este auto parece que nunca nadie se hubiese sentado en él. ¿Ya? ¿No? Los Ya está bien asientos que cuidado. son blancos y grises están impecables. Mirá el color de Un del... color crema, limpiecito todavía. Sí, tiene 135.000 kilómetros, que para la edad y para este país no es nada. Y bueno, después vamos a hacer una recorrida, vamos a mirar el motor y todo eso, pero lo que yo he estado viendo hasta ahora es que han hecho una muy, pero muy buena compra, me Qué parece. bien. Bueno, veamos cómo enciende ahora. Ja. Ok, encendió. Alguien va a tener que sujetar la cámara mientras yo manejo. Lo único que este auto, como es un poquito más antiguo, no tiene la cámara Para retroceder. para retroceder, que ya nos hemos acostumbrado con los últimos vehículos que hemos tenido, Sí. pero yo aprendí a manejar en un auto que no tenía cámara. Esa que- no es nada. Y sí, la verdad que si lo vemos adentro, el color de esto blanco, pero perfecto. ¿Todo bien? Todo bien. Todo ¿verdad? También. Ahí Gucci atrás. bien. Lo sacamos a todos. Aurelia bien. Y vamos a dar un paseíto por aquí atrás. Ya. Lo único que hay que cambiarle es la batería a una de las llaves. Sí. Y sí, es lo que aquí se llama, bueno, es automático, es all-wheel drive o tracción en las 4 ruedas, no 4x4, sino que all-wheel drive. Y bueno, como pueden ver, el auto está en muy buen estado. It's in the bottom of the straw. Y qué raro que el Togo, Tranquilito, ¿no? sí, me parece que no entiende que es otro auto y que la cosa es distinta. Yeah. ¿Cómo lo sentís, Audrey? Yo lo siento bien. Hasta ahora lo he manejado como 3 horas cuando vinimos desde Calgary en la ruta. Ahora también estamos en caminos de Ripio y maneja bastante bien. Sí, Yo la lo siento verdad bien. que me hace acordar al Chevrolet que tenía yo, al Cruz. Todavía lo extraño, pero bueno, tenía muy buen andar, era muy suavecito para andar a ver que el auto. Pero ese no era vehículo para el campo. No, porque tenía tracción solamente delante, no acá. El problema es que en esta zona, como ustedes pueden ver, aquí en el invierno, no cualquier vehículo puede funcionar, porque
tenemos el problema cuando viene Ariel con Dani de Calgary y ellos tienen el Jetta Volkswagen que tiene tracción delantera solamente y muchas veces no pueden subir la loma cuando hay hielo, cuando hay nieve, o sea que hace falta un vehículo que tenga toda la tracción. Se ha derretido la nieve. ¿Ah? Ya pronto vamos a planear paseos. Ahora que tenemos otro vehículo y el clima está lindo, Sí. ya podemos empezar a salir un poco. Bueno, hace Sí. 3 días atrás estaba nevando, así que no se Bueno. entusiasmen mucho, pero ya pronto. Esta mañana estaba nevando. Esta mañana también. Sí. Así que bueno, ahí atrás va el otro equipo. Bebé. Acá han sacado las vacas hoy. A que tomen sol. ¿Ya? Que Que pastoreen coman, un poco. que pastoreen un poco. Vamos saliendo de nuestra área. Entonces, ¿por qué compramos un auto? La verdad es que nos hacían falta ruedas. Aquí donde vivimos, en el campo, estamos en una zona muy, pero muy rural. Casi no existen los buses, solo hay buses de larga distancia. Algunos pasan una vez al día, otros solo pasan unas cuantas veces por semana. Así que es un lugar bastante aislado, pero estamos en un lugar hermoso, precioso, rodeados por montañas, bosques, lagos, parques nacionales. Y estábamos con ganas de empezar a viajar, a recorrer estos lugares, filmar videos y bueno, necesitábamos un vehículo, ya era hora. Así que lo compramos por internet y hace unos días nos fuimos manejando hasta la ciudad de Calgary, lo fuimos a buscar, lo vimos por primera vez y nos lo trajimos aquí al campo. Poniendo la chapa patente, la placa, nos prestaron esto y nos regalaron 2 tornillos. No vinimos preparados. Así que bueno, ahora les vamos a mostrar el exterior, el interior y también les vamos a mostrar cómo maneja. Así que sí, este es el nuevo autito de la familia. Ok, entonces les vamos a dar un tour del interior y exterior del vehículo. Sí, familia, vamos a ver qué compraron. ¿Qué compramos? Vamos. Recién llegó ayer a la casa este vehículo, o sea que todavía no sabemos muy bien qué es qué, pero vamos a empezar mirando un poquito el motor y un poquito por afuera y después le mostramos por dentro. Okay, ¿Te parece? Sí. A ver qué hay debajo del capó. ver. ¿Le dicen capó en Argentina o esto es peruano? Capó. ¿Capó? Oh, mira qué limpio que está esto. La verdad, es un motor Ecotec de 2.4 litros y un auto de esta edad aquí en Canadá no puede estar en tan buen estado porque ustedes saben que aquí en el invierno para derretir la nieve y el hielo usan sal gruesa, la desparraman, entonces los coches acá prácticamente andan en invierno sobre agua de mar, si se quiere, agua salada, y esto está impecable. O sea que no tiene nada de óxido. Mirá, las partes de metal están brillosas, como que hasta tiene una etiqueta aquí de fábrica. ¿La ves? Eso. Ah, todavía se ve. Sí, ahí Sí, abajo. no tiene nada de... Generalmente los coches acá, los motores están pero Sufren. muy arruinados, sufren los cambios de temperatura, óxido por todos lados, cualquier tuerquita que uno encuentra está oxidada al punto que no se la puede ni siquiera tratar de sacar. Este vehículo estuvo registrado durante mucho tiempo, parece ser, en la isla de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, aquí al lado. Pero ¿qué pasa? En la isla de Vancouver los inviernos son mucho más moderados y prácticamente no nieva mucho, o sea que ahí no usan sal. Llueve constantemente, está lloviendo ahí prácticamente la mitad del año es lluvia, pero la lluvia no lo ha perjudicado a este vehículo. Y parece ser que después el vehículo el vehículo lo han transportado aquí, pasó a la parte de la tierra continental de British Columbia, estuvo un tiempo ahí y después lo trajeron a Alberta y acá lo han vendido hace poco. O sea que yo pienso que este automóvil está en tan buenas condiciones
porque ha estado en esa provincia de British Columbia o Columbia Británica. Me asombra mucho porque no tiene ni siquiera, prácticamente no tiene ni tierra el motor, o sea que es raro. Y otra cosa, el buen estado del interior significa que este auto probablemente ha sido el propietario una persona ya de edad y lo ha utilizado, como quien dice, para ir a hacer las compras. Muy poco uso, porque un auto de este año, 2011 es este, ¿no? Sí. Con 135.000 kilómetros no hace sentido, porque el promedio aquí en Canadá son entre 15.000 mínimo kilómetros al año. O sea que este auto tendría que tener más de 200.000 kilómetros, 250.000, cerca de los 300.000 kilómetros tendría que tener si lo hubiesen usado normalmente. Pero tiene la mitad del kilometraje, o sea que se nota que ha sido un vehículo que lo han utilizado o como auto secundario. Muchas veces en los hogares acá hay dos coches, hay uno que lo usan para ir y venir al trabajo, lo que sea, y hay un auto secundario que se usa menos, y este puede haber sido uno de esos casos. Yo me eché un poquito abajo para mirar y no tiene nada, no hay una pérdida de aceite, no hay una pieza oxidada, o sea que sí. El único óxido un poquito es acá, pero nada, mirá lo que tiene. Un chiquitín, yeah. Que para aquí, para Canadá, es un milagro. La batería, los bornes están, pero no están sulfatados, o sea que este tiene acá para si le tenés que dar un booster, sí, o lo tenés que hacer arrancar con los otros cables, no conectás a la batería. Acá tenés un positivo y este vendría a ser el neutro. Entonces los cables los conectás acá, los del otro vehículo. ¿Ves? El positivo, el rojo, y este es el neutro. Okay, que es ground, ahí dice GND, tierra, ground. Generalmente, si uno se queda sin batería y hay que hacer arrancar con otro auto, porque el vehículo automático usted no lo puede hacer arrancar empujándolo. Esa es la falla más grande que tienen los vehículos automáticos. No arrancan como los manuales, que uno lo pone en marcha con el embriague, lo empuja, larga embriague y arranca. Este no, este hay que hacerlo arrancar con los cables positivo, negativo, conectado a la batería de otro auto. Y entonces aquí tiene los pines especialmente diseñados para no conectar a la batería. Esto es más que nada que la energía va directamente a donde la necesita. Porque muchas veces los coches modernos, si uno le da un booster con otro auto, como pasó con el auto de Ariel, sí, lo tuvimos que hacer arrancar una vez, tenía la batería mala, lo tuvimos que hacer arrancar con mi auto y después arrancó, ningún problema, pero después algo le hizo a la computadora. ¿Quemaron la computadora? No la quemaron, hubo que volver a programarla, porque no abrían las puertas con la llave, no se cerraban las puertas, no funcionaba, un montón de cosas dejaron de funcionar, solamente por haberle dado un booster conectado a la batería, y en este caso no, va conectado a otro sistema, o sea que eso es muy bueno. Okay. Otra cosa que quiero ver, si tiene un block heater este auto, un calentador de bloque. Y me parece que no. ¿Qué es el block heater? ¿Para enchufar el auto en el invierno? Claro. El block heater... A ver esto, no te puedo creer. Ah, ahí está. No te puedo creer. Míralo vos. Tiene un block heater. Esto va conectado a una extensión, a un cable, y se enchufa en cualquier toma corriente normal. Aquí son 110, ¿no? Tiene una resistencia que va metida dentro del motor. Y esto se calienta, o sea, hace calentar la resistencia eléctrica. Vendría a ser como una de esas calienta agua para café, una pava, ¿cómo le llaman? ¿La pava eléctrica? La pava eléctrica, cuando usted la enchufa y adentro tiene como una especie, como una espiral que se calienta y calienta el agua. Bueno, esto es lo mismo, solo que lo tiene adentro del motor. Y lo que hace esto es calentarlo. Y unas más o menos, si hace mucho frío, estamos hablando de un día de 30 grados bajo cero y el auto duerme afuera, va a arrancar, pero para que el motor no sufra tanto, se enchufa unas 3 horitas antes de que usted quiera salir, y cuando lo hace arrancar el motor ya está caliente y no sufre de ninguna manera. O sea que esto, yo ayer les había dicho, ¿no es cierto? Sería ideal conectarle un block heater, porque este auto aquí va a dormir afuera. No tenemos garaje para él. En el invierno también. Entonces, aquí ya tenemos el block heater. Va a haber que probarlo si funciona.
porque hay veces que y es bueno, hecho en Canadá. O sea que, bueno, lo tenemos, perfecto. Ahí lo descubrí. Entonces, de motor, 10 puntos. El problema que tiene acá es que las luces están muy desmejoradas. Están opacas, el Están plástico opacas. se ha opacado. Sí, entonces hay que comprar un producto, un kit que venden, que son varios tipos de papel de lija. Empezás por el más grueso, más fino, con agua, ¿no? Se lija bien y después con una pomada especial se le hace un polish, un brillo. Sí, se le saca un brillo y se los trae otra vez al estado original, porque ahora muy poca luz puede ir a través de todo esto tan opaco, o sea que si uno maneja de noche, esto no es bueno, eso tenemos que arreglar. A ver, vamos a ver un poquito más. Los neumáticos, aquí podemos ver que prácticamente están nuevos, no tienen ni una rayadura, no sé cómo, realmente es increíble esto, porque generalmente estos están en muy mal estado. Neumáticos todavía tiene como para 1 o 2 veranos más de uso, va a haber que comprar ruedas de invierno, Sí. Ruedas para la nieve. Óxido nada, tiene nada de óxido. Por afuera está entero el auto. La cosa es, en la descripción en la descripción del vehículo decía que estaba rayado, que tenía rayaduras en las puertas y todo eso, pero o sea, son cositas minúsculas como esto, que ni se notan. Yo pensé que el auto iba a estar en peor estado. No tiene prácticamente nada, es una rayita. Una pequeña Sí. rayita, O pero sea la pusieron en el reporte. Como pueden ver de atrás, los frenos, los discos están buenos. Mira, todavía brilla la pintura esta que tiene como metalizada. Ya. Una de dos. O este hombre ha usado estos aros solo para el verano y en el invierno le ponía neumáticos de invierno con aros, como hago yo, con los aros de hierro común para no arruinarlos. O si lo ha usado todo el tiempo esto, debe haber sido un conductor súper cuidadoso porque están enteros. Nada, no tiene nada de óxido, es increíble esto, Mira, generalmente esto acá adentro está todo oxidado, ¿viste? Nada, nuevo, está sucio nomás, ¿no? Pero hasta la pintura tiene el brillo original. No, se nos va a meter el togo si se entera que hemos abierto la maletera. Hay que comprarle un protector para el perro, ¿sí? Sí, así puede subir. Por ahora tiene sus toallitas. Sí, y no se quería bajar. No, le gustó. Al Togo le gustó el auto porque no se quería bajar. No había forma. No sé si tiene más lugar que el nuestro, ¿no? Tal vez, no, mira, ahí viene, ahí se está acercando. No te Toguchi. vas a subir, Hay que cambiarle la plumilla, mira, del limpiaparabrisas de atrás. Ah, ok. Está despegada, está rota, ¿ves? Sí. A ver, de este otro lado. Toguchi. Igual, no tiene nada el vehículo. Yo no sé dónde están las rayaduras que habían dicho que tenía el auto, porque no se las veo. Ah, aquí una chiquita, blanquita. Esta. Eso. Sí, Pero no es nada. no es nada lo que tiene ahí, ¿viste? Lo único que tiene son 2 golpecitos. No sé si estaba así cuando lo compraste o cuando lo trajiste de Calgary y te pegaron 2 piedritas ahí. Yo no sentí que me hayan pegado piedritas, pero sí se ve en el vidrio. Sí, 2 porque golpecitos. generalmente cuando el vidrio está un poquito golpeado, lo marcan. Yo cambié el vidrio el año pasado. A los 3 meses ya me pegó una piedra y le hice un pequeño astilla. Y el otro día cuando lo fueron a buscar a Samuel a Calgary y venían, le pegó otra piedra y ya está el vidrio, mira, llega hasta acá. Y llega hasta acá. La rajadura va por entre medio de los vidrios. Es como que fuera un sándwich. O sea que ahí queda. Ya no gasto más dinero porque cada vez que hay que cambiar el vidrio son $650. El seguro paga 400 y yo tengo que pagar 250 del bolsillo mío. O sea que a no ser que sea algo súper grave, ahí va a quedar. Y a este le han pegado ya 2 aquí. O sea que aquí no se puede evitar en esta provincia, es un problema. El que encuentre una solución para los parabrisas de los coches aquí en Alberta, para que las piedras no le peguen y no se rompan, se hace no millonario, billonario,
porque los coches acá, el dolor de cabeza es cómo hacer para que se protejan los vidrios el vidrio de adelante más que nada. Los de los costados, el de atrás no hay problema, pero el parabrisas no duran nada. Están todos los coches con los parabrisas quebrados. Y bueno, el auto perfecto. Vamos a verlo por dentro. Vamos a ver. There we go. That's nice, huh? Está nueva. Ok, el interior. El interior es un misterio, porque el vehículo está tan limpio, los asientos, generalmente un vehículo de esta edad, aquí los bordes de entrar y salir, están todos destrozados. Ya. ¿Ok? Y encima es un color cremita bien clarito que tendría que ensuciarse. Tendría que estar sucio y está nuevo. Mirá el color de esto acá, que es casi blanco, cremita blanco. No tiene ni una mancha. Poquito acá, tiene una cosita chiquitita. Pero sí, se ve que ha estado súper cuidado. El techo también no tiene mugre, está nuevo, está limpio el auto. Mirá, ahí tenés funcionan las luces, el espejito, las puertas, ventanas eléctricas. No tiene la rayadura. Generalmente el plástico, cuando tiene un uso bastante intenso, se raya todo esto por acá, ¿no? Este auto no tiene nada, no tiene óxido abajo de las puertas, que son los lugares donde se oxidan mucho los vehículos acá en Canadá, se pudren ahí abajo por la sal, ¿no? Las alfombras generalmente están blancas del salitre, y esta alfombra está nueva. Mirá, hay que pasarle la aspiradora nada más. Yeah. Pero no tiene nada de salitre, o sea que ahí te das cuenta que este vehículo no anduvo en una provincia donde han usado sal. Este ha andado en donde llueve nomás. Ya. Sí. A ver atrás. Vamos a ver. Esta es la parte de atrás. Oh, ni había visto eso. Sí, ahí tenés para poner la bebida. Para poner 2 vasos, para apoyar el apoyabrazo. ¿Ya? Y si no lo querés, lo guardás. Pero atrás está todavía más nuevo que adelante. Yo creo que nadie se ha sentado atrás. Sí, no muy seguido. Este ha sido un vehículo, como ya les digo, para mí una persona de edad sola, o si era un matrimonio, ambos ya entrados en edad, y son esos vehículos que los manejan una vez por semana para ir al supermercado y esas cositas, tal vez para ir a la iglesia, ¿no? Porque no se entiende que la alfombra esté nueva, no tenga uso. Está nuevo. Parece haber sido una buena compra. Cuando Samuel me dijo lo que pensaba hacer, yo ya les digo, lo tomé medio como con pinzas, porque digo, en lo que se van a meter. El auto lo compraron a través del internet. Sí, un auction, no sé si es una subasta, un remate. Sí, es un lugar que se encarga de rematar autos, pero no se lo fue a ver, no. Se lo compró basado en la descripción del automóvil, lo que hacen en la página donde lo están anunciando, y tampoco no se lo pudo manejar para probarlo, a ver cómo andaba. Lo compraron a ciegas, como quien dice. O sea que yo digo, bueno, esto puede resultar o muy bien o puede resultar muy mal. Pero realmente se ve que el lugar ese donde hacen los remates son gente muy honesta, porque han detallado absolutamente todo el estado tal cual como está el auto, y ahí detallan si el auto arranca, si es manejable, conducible, si hace falta un camión remolque para llevárselo, si tiene problema de motor, de transmisión, en fin. Ellos hacen ¿cómo se dice? Un disclosure. Es como un reporte, te dicen todo lo que está mal. Un reporte completo. Yo no les tenía mucha confianza porque digo, no sé, estos lugares por ahí tienen fama medio como que son algo medio turbio y te venden cada limón, pero no, se ve que este lugar es bien legítimo y la gente es muy honesta. Así que sí, fueron a buscarlo, lo compraron, y yo pienso que tienen auto para unos cuantos años acá. Primero, kilometraje muy bajo. Segundo, no está oxidado por ningún lado. Y tercero, está en excelentes condiciones, todo funciona. Así que, familia, me parece que estos dos han hecho un gol de media cancha con esto. Bueno, gracias. ¿No? Entonces ahí pueden ver más o menos
Lo que fue el costo del vehículo, bueno, ustedes lo habrán dicho ya, no sé si... $6,000 fue lo que pagamos. $6,000 canadienses, que si lo transformamos en dólares americanos serían unos $4,000 USA. El auto, como ya les decimos, es modelo 2011, es un Chevrolet Equinox y tiene 135,000 kilómetros. Esa ha sido la compra de Audrey y de Samuel. Y ahora tienen ruedas para que este verano se pueda salir a hacer excursiones y viajar un poco por todos lados. Vamos a filmar, así que se vienen videos, todos los que venían preguntando y pidiendo videos de Alberta, de las montañas. Aparte, el otro tema es el siguiente. Con un auto, la familia ya que se ha agrandado, no damos abasto. Porque cada vez que alguien tiene que viajar o hay que ir, por ejemplo, ahora va a venir de visita Ashley con el esposo, los 3 niños. Y si hay que ir a buscarlos al aeropuerto, en un auto ya no se entra, porque necesitan el asiento de atrás para los 3 niños, ellos son 2, los 2 asientos de adelante, y ¿quién maneja el auto? El que va a buscarlos, ¿cómo vuelve? No tiene lugar. Entonces ya se necesitan 2 vehículos en la casa, porque hemos tratado de estirarlo lo más posible y llega el momento en que aparte es bueno tener otro vehículo por si pasa algo, que uno se queda atascado en algún lugar o tiene un percance. Aquí en el campo hace falta tener 2 vehículos. Esa era mi preocupación, digo, si se nos queda el auto cuando uno sale, ¿quién nos viene a buscar? En este lugar aquí no hay un servicio de taxi en la esquina o un ómnibus que pase por acá, uno se encuentra en una situación medio como empiojada. Entonces si hay un segundo vehículo en la casa es como que una llamada por teléfono, mirá, no estamos en tal lado, podés venir a buscarnos y al menos uno puede regresar al hogar, ¿no? Ya, exacto. El auto se lo lleva la grúa, pero uno se queda a pata. Toguito, ¿qué te parece? ¿Te gustó, papá? Toguch? Estuvo muy bueno, me parece que cambio de auto, papi, ¿eh? Sí, señor. Me parece que este va a ser mi vehículo de ahora en más. ¿Te gustó, eh? Papá, tiene un lugar espectacular ahí adentro. Good boy, muy bien, Bambi. Y se portó bien, no gritó nada, lo sacamos recién a dar una vuelta. Y generalmente cuando sale en no sé qué le pasa, pero arma un escándalo. Y acá iba calladito, tranquilo, no sé si auto nuevo no lo conoce, habrá pensado a dónde me están llevando, será que me van a entregar a otro hogar. Porque iba calladito, no decía nada el Toguchi. ¿Verdad, Toguchi? Muy bien. Ya está listo ahí para subirse. Otra vez. No me digas que te querés subir de nuevo. ¿Te gustó, Bambi? ¿Pero te gustó el paseo? Papá, estuvo espectacular. Déjame montar ahí arriba. Te vamos a comprar una colchita, ¿ok? Ay, me pica y me rasco. ¿Los dejamos con esto, familia? Ese fue el tour. Esperamos que lo hayan disfrutado y paseos y viajes por venir. Sí, pronto. Ya viene, la temperatura se está arreglando. Se están poniendo los lindos días primaverales. Esta semana creo que va a llegar a 20 grados sobre cero ya o más. O sea que vamos a empezar a movernos un poco, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? I'm a big fan of used and refurbished items. I think sometimes you get the perfect intersection of like price point and quality. So when it came to buying a vehicle, I tried to find that. And I came across this auction site because I was looking for used cars in this directory, and I was noticing some of the best prices were coming from this place called Regal Auctions. So I checked it out, did a little bit of due diligence, and realized that it's quite reputable. And we basically had some set criteria. They have a database where you can choose what type of vehicle you want. So we selected SUV. We wanted less than 150,000 kilometers. We wanted to make sure it was all-wheel drive, automatic transmission. So that might be a bit of an interesting request, especially I know in Argentina, manual is more common, standard. And we had a price point where we wanted it to be less than 10,000 Canadian dollars. And so we were able to find all of that. One of the things that we were really flexible with was the year of the vehicle. We didn't care if it went all the way back to, 2011, which is what we bought. And we just wanted to make sure that it was well maintained, that the body was in good shape, that the interior was okay, and that it appeared to be driven responsibly by the previous owner, and it didn't have a history of accidents. So that's how we settled on the Chevy Equinox 2011. We were able to find that at a much lower price.
We only ended up paying 6,000 Canadian dollars. There were a few other fees involved, the auction fee, also the inspection fee, the GST. But in total, we got it for way less than 7,000 Canadian dollars. And we're thrilled with the price point in terms of the quality and what I think we got for the price we paid. Entonces, les cuento un poquito más. A este vehículo sí, lo compramos sin haberlo visto en persona, sin haberlo manejado. Solo teníamos fotos y leímos la descripción que, como les mencionamos, era muy, pero muy detallada. Entonces, lo que sí nos ofrecieron fueron 48 horas para llevar a este vehículo a un mecánico que le hagan una inspección y si encontrábamos algún problema que no había sido mencionado en la descripción del vehículo, entonces no teníamos la obligación de comprarlo. Ahora, podríamos haber elegido nuestro propio mecánico, pero este lugar donde compramos el vehículo, Regal Auctions, también tiene sus mecánicos que hacen inspecciones a todos los vehículos. Y como íbamos a la ciudad, nosotros no vivimos ahí y no queríamos ponernos a buscar un mecánico, aceptamos de pagarles al mecánico de ellos. Que yo sé que suena medio raro porque ¿qué pasa si este mecánico no es honesto? O sea, si ellos solamente quieren deshacerse de los autos, así que escriben, sí, está todo bien. Pero bueno, tuvimos un poco de confianza, así que fuimos con el mecánico de la casa de Regal Auctions. Y todo salió bien, nos entregaron el reporte, pasó todos los chequeos que le hicieron. Y después la otra garantía, digamos, que ofrecen, si uno llega a encontrar un problema después de las 48 horas, no me acuerdo si es entre 30 días o 100 días después de haber comprado el vehículo, si uno encuentra algo y no está contento, Regal Auctions te vende el auto y no te cobra su fee. Así que, bueno, por ese lado más o menos nos sentíamos un poco protegidos, pero sí, la verdad que salió mejor de lo que esperábamos. Nos tomamos una chance porque nunca hemos comprado un auto así. Yo nunca he tenido un auto. Pero el precio era bueno. Teníamos un cierto presupuesto, no queríamos excedernos y la verdad que Regal Auctions tenía los mejores precios. Así que ahí lo tienen, el nuevo vehículo. Ok, hoy nos ponemos a trabajar en el auto. A ver. A ver. Sí, este auto ha resultado que le apareció la luz que dice de controlar acá lo llaman check engine light o verificar la luz de verificación del motor. O sea que se les prendió la luz, mañana hay una cita con el mecánico, hay que hacerle un escáner para ver qué es lo que está fallando. Yo pensaría que debe ser el sensor de oxígeno o puede ser el MAP o alguna de esas cosas relacionadas a la, ¿cómo se llama? Cuando los gases recirculan. Puede ser la válvula PVC que le llamamos aquí, pero bueno, como son estos coches computarizados hoy en día, uno si no le hace el diagnóstico con la computadora no sabemos lo que es. Pero ahora lo que vamos a hacer, ya que estamos aquí, le vamos a cambiar el filtro de aire, que es lo único que por ahí puede estar un poquitito más usado, ¿no? Y le vamos a poner algunas cositas adentro, así que vamos a ver, este es el filtro de aire acá. Este también ya lo arreglé un poco, porque el capuchón se salía y le puse un poco de cinta aislante acá, alrededor. Esa cinta negra eléctrica. Sí, y de esa manera ahora, ¿ves que agarra y no se sale? Y lo que me llama la atención es que dice, opera solamente en temperaturas más bajo que 18 grados bajo 0 centígrados. Y antes que llegue esa temperatura no arranca. O sea, si hace afuera, si está haciendo 5 grados bajo 0. No hay que enchufarlo. Sí, si lo podés enchufar, pero no va a calentar, porque claro, el auto arranca. Recién se pone difícil cuando las temperaturas llegan a los 18 grados negativos centígrados. O sea que antes no, los que yo tenía en Montreal arrancaban todo el tiempo mientras sea que uno los haya enchufado. O sea que si el día estaba hacía 10 grados sobre 0 y vos lo enchufabas, calentaba. Pero se ve que ahora para ahorrar la vida útil del
de la serpentina, digamos, que se prende, la que se calienta. Entonces, como hay más tecnología, le han puesto un sensor que detecta la temperatura externa y uno lo puede enchufar directamente, dejarlo enchufado cuando se va a dormir, y esto va a empezar a funcionar solamente cuando la temperatura baja de los 18 grados. O sea que es como una especie de automático, ¿sí? O sea que este ya está listo. Entonces ahora tenemos 4 tornillos acá. Son estos desentornilladores o desarmadores, como le dicen en Perú, que son estrellados. O sea que no podés usar cualquier desarmador. Que no se nos caiga el tornillo, ¿eh? Ya, hay que agarrarlo. Si perdemos un tornillo acá, andá a sacarlo de ahí adentro del motor después. Quién sabe dónde va a caer. El auto está bien mantenido, o sea que yo pienso que el filtro tiene que estar pasable. A mí no me entran los dedos acá. Ok, dame esta mano, dame esta mano. Ahora hay que sacar la tapa plástica. Está un poco sucio, ¿ves? Mira, todo esto negro. Vamos a mirarlo en comparación con el nuevo. Este es el original de la compañía esta. Chevrolet. Un poquito demasiado caro, se pasaron con el precio de esto, ¿eh? Ahí tenés más o menos, podés comparar el estado del filtro. Está bastante sucio, digamos. Sí, y lo bueno que cambiándole el filtro tenés mejor economía de combustible, porque al estar el filtro medio tapado, es como que el aire que le entra al motor no es suficiente, medio como que el auto trabaja pero medio atorado, si se quiere. Entonces ahora con este va a funcionar mucho mejor. O sea que esto tiene que ir así, ¿no? Yep. Esto. Bien fácil cambiar el filtro de aire. También compramos, no sé, son como unos tapetes plásticos. Estos son para el barro, para la lluvia, para la nieve, porque ahora en este momento solo tenemos alfombra dentro del auto y eso se va a ensuciar. Ahí pueden ver, es todo alfombra. Así que vamos a poner estos tapetes plásticos para proteger. $24 en Walmart. Sí, vamos a ponerle las gomas protectoras para que cuando uno entra con los zapatos llenos de nieve en el invierno y después se derrite la nieve adentro del auto con la calefacción, sale agua para todos lados. Y hay veces que es agua media salada y marca todas las alfombras de un color medio como, ¿cómo se llama? El salitre. Sí, como blancuzco. Sí, queda. Se endurece y queda todo blanco. Entonces con esto más o menos ven que tiene las ranuras y los bordes son lo bastante altos como para sujetar un poco de agua. Por supuesto, hay que vaciarlo de tanto en tanto porque se van llenando. Y lo último, para mostrarles... Vamos a ponerle esto para protegerlo del sol. Ya. Ay, no veo nada, ese reflector. Sí, porque realmente acá cuando hace calor y el auto este va a quedar afuera y encima es color negro, o sea que ahí adentro se hace un hornito. Esa es la pesadilla aquí en Canadá, porque si este fuese un país donde todo el año hace frío y los canadienses no supieran lo que realmente es sentir el calor agobiante, sería más fácil. Pero nosotros acá en el verano tenemos temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados centígrados sobre cero. Y en el invierno, 40 grados bajo cero. O sea que sabemos lo que es un lindo día caluroso. Y cuando llega el frío, uno se acuerda y dice, uy, ¿te acordás qué lindo que era el verano? Pero hay veces que el calor es tan agobiante que uno dice, me quedo con el invierno, ¿no? Ya, uno extraña el frío y la nieve. Sí, se extraña el frío porque realmente, especialmente allá en Ontario, en Toronto, esos días de 40, llegaba hasta 42 sobre cero con la sensación térmica y no se aguantaba, uno se moría de calor. Y ahí es cuando pensamos, qué lindo el invierno, la verdad que, o sea que podemos degustar los dos mundos, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo, creo que esto va así, ¿no? Sí, es reversible, es igualito de ambos lados. Algunos no lo son, pero este sí. A ver. Entonces, amigos, ese fue el tour del nuevo vehículo, el Chevrolet Equinox 2011, nuestro nuevo autito. Así que este verano ya se vienen muchos, pero muchos paseos.
estábamos con ganas de empezar a recorrer las montañas rocosas y los parques nacionales y todos los sitios que tenemos aquí tan cerca. Pero bueno, hacía falta un auto, especialmente ahora con la beba. Así que lo tenemos, lo compramos, se vienen más aventuras y nos estamos viendo pronto.